En este vídeo vamos a hacer una muy breve aproximación al problema o a la discusión en torno a la localización de las tumbas de los dos primeros reyes de la dinastía 18, es decir, la tumba de Ahmose y la tumba de Amenhotep I. La momia de Ahmose la conocemos, es una de las momias recuperadas en la cachette de Der el Bahari, es decir, la tumba 320. Se han hecho varias propuestas sobre dónde pudo estar originalmente la tumba del rey Ahmose. Se habla en líneas generales de Drabu el Naga, la necrópolis que, como ya sabemos, fue necrópolis real de los monarcas tebanos en la dinastía 17. También se propone, por ejemplo, la tumba ANB, es decir, la tumba de Drabu el Naga B, es una tumba que queda por detrás de la colina. Se habla a veces de la KV32, una tumba del Valle de los Reyes, la tumba de Bab-in Solimán, la de Wadi en-Nisr, que queda entre el poblado de Der el Medina y la zona del complejo de Der el Bahari, mucho más cerca de Der el Medina. Y finalmente, por ejemplo, la tumba K9311, también conocida como TT293, que es una tumba que se sitúa en Drau el Naga. Entonces la discusión gira en torno a estas tumbas principalmente. Si nos fijamos en las tumbas, en la localización de las tumbas de personajes vinculados en la época del rey Ahmose, es decir, nobles que pertenecen a la época del rey Ahmose y que quizás por ello deberíamos ver situados en las cercanías de la tumba de su rey, si nos fijamos en este detalle, comprobamos como, por ejemplo, la tumba de Baki, la tumba de Heri, la tumba de Tetiki, la tumba de Panag, todos ellos personajes vinculados al reinado de Ahmose, bueno, pues todos ellos están en la necrópolis de Drabu el Naga. Solo la tumba de Amenemhat se sitúa en otra necrópolis, en la de Sheikh Abdel Qurna. Por tanto, podemos decir que en base a esa relación entre las tumbas de los nobles de la época de Ahmose con la necrópolis principalmente de Drabu el Naga, y teniendo en cuenta que los reyes tebanos de la dinastía 17 se enterraron aparentemente en la zona de Drabu el Naga, pues podría suponerse que también Ahmose, fundador de la dinastía 18, pero en realidad familiar de los reyes de la 17, podría estar en esa misma necrópolis. ¿Qué pasa entonces con Amenhotep I, que es el hijo del rey Ahmose, otro personaje famoso de la dinastía 18, deificado, patrono de los trabajadores de Del Medina? No sabemos con precisión dónde se halla su tumba, al menos no ha sido identificada, pero también hay varias propuestas. Podemos hablar una vez más de ANB, bien como tumba primaria o tumba secundaria de Amenhotep I. Tenemos el caso de KV39. Tenemos, por ejemplo, también la opción de la tumba 320. Aquí la situación es más bien distinta. Se habla a veces de tumba original o tumba secundaria de Amenhotep I. KV32, K9311, esa tumba de Drabu Naga, y finalmente, sin poder precisar, Der el Bahari y en concreto lo que es el circo del Der el Bahari, el acantilado que queda por detrás de los templos funerarios de Mentuhotep II y de Hatshepsut. El papiro Abbott, escrito en la época del rey Ramsés IX, nos da información sobre una serie de tumbas sobre las que pesaba la acusación de haber sido saqueadas. Se organiza una expedición de funcionarios que visitan cada una de esas tumbas con la misión de comprobar si realmente habían sido saqueadas o no, pero durante esa visita lo importante es que se citan algunas tumbas de reyes y si realmente refleja un itinerario, podría más o menos servir para situar cada una de estas tumbas en una posición aproximada. En cuanto a la tumba de Amenhotep I, el papiro Abbott dice lo siguiente. Dice, el horizonte de la eternidad
del rey Yeserkara, el hijo de Ra-Amenhotep, que hace 120 codos en distancia desde su ajay, que es llamado Pa-Aika, al norte del templo de Amenhotep del jardín. Se posiciona, por lo tanto, la tumba de Amenhotep I respecto a unas referencias. Por un lado, se dice que está a 120 codos de su ajay. El problema es traducir ajay. Y por otra parte se dice que está al norte del templo de Amenhotep del jardín. El problema también es que conocemos muchos templos dedicados a Amenhotep I, pero es difícil identificar el caso concreto de el llamado Amenhotep del jardín. Hay quien incluso ha optado por ver aquí no la figura del monarca, sino quizás incluso el templo vinculado a Amenhotep, hijo de Hapu. Es decir, hay varias opciones que hay que valorar. En este mapa general de la zona de Rawel Naga y de las inmediaciones del templo funerario de Seti I, vemos por un lado a la derecha, en azul, la casa de Howard Carter, a la izquierda la posición de lo que para Carter era la tumba de Amenhotep I, es decir, ANB, y abajo, en verde, la posición del templo de Meniset, un templo que sabemos se vinculó a Amenhotep I y Ahmose Nefertari. Para Carter, este era el templo referido en el papiro Abbott. Si vamos por el Wadi Hawi el Alamat, que es el que queda por detrás de Draw el Naga, podemos llegar a ver una serie de montículos que quizás bueno, pudieron ser de época faraónica y pudieron haber servido de referencias topográficas. Pensemos que en el papiro Abbott se habla de una referencia que está a 120 codos de la tumba de Amenhotep. Entonces es posible que en realidad esto sea un mojón, un montículo empleado por los antiguos egipcios. Al final del wadi al que hago referencia se encuentra la entrada de esta tumba, es un pozo, es la tumba ANB, y desde el pozo se accede a un espacio que en realidad tuvo por lo menos dos fases constructivas. Fijémonos cómo la cámara sepulcral de esta tumba fue ampliada posteriormente. Se observa perfectamente en el plano cómo hay una irregularidad y cómo el pilar central más grueso de la cámara original después quedó ladeado una vez se amplió esa cámara y se añadió un segundo pilar de menores dimensiones. Hay quien opina, por ejemplo, que aquí debió hallarse la tumba original de Amenhotep I, pero también la de Ahmose Nefertari, por eso se habría ampliado la cámara sepulcral. De hecho, Carter, cuando analizó los hallazgos de la tumba, vio como el nombre de Ahmose Nefertari se repetía hasta 8 veces y el de Amenhotep I 9, con lo cual esta abundancia de nombres de Ahmose Nefertari y de Amenhotep I le hacían pesar a él y sobre todo teniendo en cuenta también la relación que él establecía con el templo de Meniset que hemos visto antes en el mapa anterior, bueno, pues esto le hacía pensar que esta pudo ser la tumba de Amenhotep I. Pero claro, en el papiro Abbott se hace referencia también a otro templo de Amenhotep y a muy corta distancia de la referencia anterior. En este caso, cuando se habla de la pirámide o del complejo del rey Intef II, se dice que este complejo está al norte del templo de Amenhotep del patio, es decir, al norte del templo de Amenhotep del patio, pero no del jardín, que es el que se utilizó anteriormente como referencia para la tumba de Amenhotep I. Para Howard Carter, tanto uno como otro templo debía ser el mismo, aunque en este caso la verdad es que llamaría la atención bastante como en apenas 2 líneas se menciona un templo con 2 nombres distintos. En todo caso, sabemos que el templo de Amenhotep del patio podría estar muy, muy cerca de Draw el Naga. Fijaros, por ejemplo, en esta escena donde aparece una representación precisamente del templo de Amenhotep del patio en la tumba TT-19 de Amenmose, ya digo, una tumba situada en Dra Abu el Naga. Por ello, se podría pensar quizás
que el templo arqueológicamente estudiado frente a Dra el Naga pudiera ser este. Hay dos tumbas en la parte superior de la colina de Dra el Naga, son como dos tumbas gemelas, que son la K9312 y la K9311. Estas tumbas presiden el paisaje de Dra el Naga. Originalmente eran enormes, con fachadas monumentales y perfectamente visibles desde, desde el valle. Podemos observar cómo la K9311 fue reutilizada en época del sumo sacerdote de Amón, Ramsés Nacht. Este es un sacerdote que estuvo a la cabeza del pontificado de Amón en Tebas desde Ramsés IV hasta Ramsés IX. Tengamos en cuenta que la tumba de Amenhotep en el papiro Abbott, que es de Ramsés IX, se dice que está intacta. Según Daniel Pauls, la tumba K9311 podría ser precisamente la tumba de Amenhotep I. Es más, como son dos tumbas gemelas y monumentales, se ha valorado la posibilidad de que fueran tumbas de Ahmose y Amenhotep I o de cualquier pareja de reyes de inicios de la dinastía XVIII cuya identificación no queda clara. En este sentido, hay que tener en cuenta que si la tumba en el papiro Abbott se dice que está intacta y podemos observar que Ramsés Nacht ocupó, ese sumo sacerdote, ocupó la tumba, esto no coincidiría, ¿no?, con esa visión del papiro Abbott. Otra localidad que se ha especulado pudiera haber sido el sitio donde Amenhotep hizo su tumba es el circo de Der el Bahari. Aquí es Andrei Nivinsky el que ha realizado numerosas campañas en la zona con el fin precisamente de localizar esa tumba. La referencia que toma es otro templo de Amenhotep que se sabe estaba en la zona de Der el Bahari y que durante el reinado de Hatshepsut tuvo que ser necesariamente desmantelado. Entonces, claro, eso también sería quizás un punto en contra, puesto que ese templo de Amenhotep I se da como referencia en el papiro Abbott, pero ya con Hatshepsut dicho templo quedó desmantelado, de modo que los inspectores de época de Ramsés IX, que son los que escriben el papiro Abbott, no hubieran tenido ocasión de observar dicho templo. Aquí, por ejemplo, vemos una vista de la montaña tebana desde cerca de la cima del Kurn, de modo que en el fondo, en el collado, vemos el poblado alto de los trabajadores de El Medina, que para otros autores es la auténtica referencia a partir de la cual medir esos 120 codos que darían a la tumba de Amenhotep I. Haciendo este ejercicio, Weigel opinó en 1908 que esa tumba de Amenhotep I sería la KV39, que aproximadamente queda a 120 codos de distancia desde ese grupo de cabañas del poblado alto. Esta tumba, la KV39, es un tanto compleja. Es evidente que es de principios, de la dinastía XVIII, desde 1989 en varias campañas fue excavada por John Rose, y pudo descubrir algunos nombres de reyes, Tutmosis I, aparentemente Tutmosis II, Tutmosis III, que pudieran encuadrar la tumba en esos inicios de la dinastía XVIII, pero también es cierto que esa abundancia de nombres pudiera indicar que la tumba fue utilizada como taller para durante el desmantelamiento de las tumbas del valle, servir de lugar en el que tratar objetos procedentes de diversas tumbas. Es una tumba, como veis, con una tipología distinta a lo que vemos habitualmente en el Valle de los Reyes, y realmente se desconoce aún quién pudo ser
el difunto propietario original de dicha tumba.